Continuaré con el capítulo número 28 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama De las cosas que dice Benengeli, que las sabrá quien las leyere, si las lee con atención. Este capítulo comienza diciendo que cuando el valiente huye, la superchería, que es engaño o fraude, está descubierta. Se dice que Don Quijote se había escapado de la furia de ese indignado escuadrón. Entonces, cuando ya iba muy adelante, se acordó que había dejado a su escudero Sancho Panza en semejante peligro. Se fue tan lejos hasta donde nadie lo viera y donde ya él se sintiera seguro. Pero vio que detrás de él le seguía Sancho, atravesado en su jumento. Entonces Quijote, al verlo todo ansioso, molido, apelado, entonces empezó a curarle las heridas. Pero él lo vio como que muy sano, de pies a la cabeza, que le estaba como que normal. Le dijo que por qué en ese momento se había puesto a hacer semejante cosa, que por qué se había puesto a rebuznar, primero que todo en la hora que no debía hacerlo, en la hora más mala, y que de donde él había hallado el ser bueno nombrar la soga en la casa del ahorcado. Entonces a todo esto que le dijo Sancho, Don Quijote no, dijo que no, que él mejor no estaba dispuesto a responderle, que porque le parecía que él había hablado a sus espaldas, o sea que prácticamente le dijo a Don Quijote hipócrita, y que lo mejor era que se apartaran de ese lugar, que se fueran lo más lejos donde ya no los vieran ni sentían que los estaban persiguiendo. También le dijo que ya no iba a seguir haciendo los sonidos del rebuzno, que se iba a quedar callado, pero también le aclaró que él no se iba a quedar callado y que no iba a dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos en el peligro, a la mano de los enemigos y molido. Entonces, a lo que Quijote le respondió que él le aclaró que él, primero que todo, no había huido, sino que de una forma más elegante le dijo que él se había retirado. Y le dice: has de saber, Sancho, que la valentía no se funda sobre la base de la prudencia y se llama temeridad. También que esas hazañas se le daban a buena fortuna que al ánimo, y que por eso él se había retirado y que no había huido. Entonces Don Quijote con todo esto le empezó a contar que este acto primero que todo lo había seguido y lo estaba imitando de muchos valientes que se han guardado de tiempos mejores y que todo eso lo hablan en muchas historias, pero en ese momento no quiso contarle a Sancho sobre ellas y no se las quiso referir. Entonces Don Quijote y Sancho decidieron irse para una alameda, que eso es un terreno poblado con muchos árboles. Entonces ayudó primero que todo a Sancho a subir en su caballo, por lo que ya había dicho, por lo que estaba mal, y luego se montó él en Rocinante. En ese momento, cuando iban a camino, eso era como a un cuarto de legua. Entonces Quijote empezó a escuchar que Sancho como que empezó a quejarse, a hacer sonidos de gemidos dolorosos. Entonces de una Don Quijote le preguntó que qué era eso, que él por qué estaba haciendo así y que sacando ese sentimiento tan amargado. A lo que Sancho le dijo que pues obvio que era por el palazo que le habían dado y que le dejaron la punta del espinazo hasta la nuca del cerebro dolida y que eso lo sacaba de sentido. Entonces Don Quijote le dice que eso fue por ese palo tan largo y tendido con el que le habían cogido todo ese lado, todo ese lugar. Entonces ahí de una Sancho le dice: por Dios, que vuestra merced me ha sacado de una gran duda y que me la ha declarado por lindos términos, que porque él le había dicho todo lo que le estaba causando ese dolor y todo lo que le había alcanzado el palo, pero que si así le dolieran los tobillos, aún así podría adivinar, pero como a él estaba doliendo era porque lo molieron, no era mucho adivinar, y así saber el dolor. También empieza Sancho a decirle que con él poco a poco iba conociendo la tierra y que esta vez lo había dejado apelar otra y otras 100 volverán a los manteamientos de marras y a otras muchacherías, que si esa vez había sido la espalda, que quién sabe que después podrían ser los ojos. Entonces Sancho de tanto hablar al final le terminó diciendo a Quijote
que lo mejor y lo más bueno era que él se volviera para su casa con su mujer, sus hijos, que ahí los podía cuidar, criarlos y sustentarlos, y que si Dios fuese servido de darle y de no andar tras las locuras de Don Quijote, primero que todo porque andaban sin rumbo fijo, por caminos sin caminos, sendas y carreras donde no habían, y que también estaba él bebiendo y comiendo súper mal. También que a lo menos el primero que quiso ser escudero de tontos como debieron ser todos los caballeros andantes del pasado, y que los presentes mejor no decían nada. Primero que todo porque Quijote era uno de esos y que a él no le podía faltar al respeto, y que también porque tenía un punto más que el diablo, por lo que hablaba y por lo que pensaba. Entonces a lo que le responde Quijote que todo lo que decía Sancho y él podrían hacer una apuesta, que porque todo lo que estaba hablando sin que nadie os vaya en mano, y que también que porque ahí sí no le dolía ninguna parte de su cuerpo, que hablara todo lo que quisiera, todo lo que su pensamiento le decía, también que así él se enfadara por sus impertinencias y que hiciera lo que quisiera, que si él se quería ir con su mujer y que sus hijos, que Dios lo permita y que él no se lo iba a impedir, y que Sancho tenía dineros de Don Quijote y que mirara la tercera vez que habían salido de su pueblo y que con eso podía mirar cuánto podía ganar cada mes y que así él se lo pagaba. Sancho le responde que cuando él le servía a Tome Carrasco, el padre del bachiller Sansón Carrasco, que bien lo conocía, que él ganaba 2 ducados al mes, que comía bien y que con Quijote no sabía qué era lo que podía ganar, porque tiene más trabajo el escudero, el caballero andante, que el que sirve a un labrador, que en resolución los que servimos a labradores, por mucho que trabajemos día, por mal que suceda, a la noche cenamos olla y dormimos en cama, pero que mientras Sancho ha estado con Quijote, no ha dormido muy bien que digamos, ni ha comido muy bien tampoco, que la única vez que pudo tener placer de esas dos cosas fue cuando fue a la casa de don Diego de Miranda, a la gira que tuvo por espuma en el saque de ollas con Camacho, que también lo que comió y bebió y durmió en la casa de Basilio, y todo el tiempo con Quijote ha dormido es en tierras duras, al cielo abierto, sujeto a las inclemencias del cielo. También estaba comiendo solo rajas de queso, mendrugos de pan y bebiendo agua. Pero esa agua la sacaban era de los arroyos, de las fuentes o de las quebradas que se encontraban mientras estaban en camino. Y Quijote, al escuchar todo lo que le estaba diciendo Sancho, él dice que sí, que eso sí es verdad, pero que qué le parece si le daba más de lo que le estaba dando Tome Carrasco. Entonces Sancho le responde que con 2 reales que le diera cada mes que le tendría bien pagado, y que todo eso era también por el salario de su trabajo, y que no se le olvidara que él lo había prometido satisfacerlo con lo de la ínsula, y que también por eso sería justo que le añadiera otros 6 reales y que en total serían 30. Entonces Quijote le dice que conforme al salario que él había propuesto, que desde que habían salido del pueblo habían pasado 25 días, entonces que hiciera la cuenta y que él le pagaba. Entonces ahí dice Sancho: oh, cuerpo de 1000, que vuestra merced está errando esta cuenta, que primero que todo con la de la promesa de la ínsula se debe contar desde el día que él se la había prometido, o sea que desde el día que empezaron esa aventura. Y Quijote aquí le dice que desde cuando él se la había prometido, y Sancho le dice que si el mal no se acuerda, que debe de ser por ahí entre hace 20 años, 3 días más o menos. Entonces Quijote, al escuchar esto, como que se sorprende y se da una palmada en la frente y empezó a reírse. Y le dijo que en todo ese tiempo no había pasado, que él anduvo en Sierra Morena y en todas las salidas que habían hecho, que solo iban 2 meses apenas, y que no los 20 años que había dicho Quijote, o que si acaso él quería consumir todos los salarios
con el dinero de Don Quijote, que bueno, que entonces quisiera lo que quisiera y que si es así, que buen provecho le haga a él. Y también le dice: trueco de verme sin tan mal escudero, holgárame de quedarme pobre y sin blanca. Pero dime, prevaricador, de las ordenanzas escuderiles. Y también le dice que en donde él ha leído o donde ha visto que todo escudero de caballero andante se haya puesto con su señor. Y también le dice: cuánto más tanto me has haber de dar cada mes porque os sirva. Éntrate, malandrín, follón y vestiglo, que todo lo que pareces. Éntrate, digo, porque el mare magnum de sus historias, y si hallares que algún escudero haya dicho ni pensado lo que aquí has dicho, quiero que me le claves en la frente, y por añadidura me hagas 4 mamonas selladas en el rostro. También le dice que vuelva a las riendas de su caballo, de su cabestro o de su rucio, y que mejor se vuelva a su casa, porque si ha de ser así, que el mejor seguía solo y no con él. Y oh pan mal conocido, oh promesas mal colocadas, oh hombre que tiene más bestia de persona, y que justo en ese momento, cuando él tenía la oportunidad de ponerlo de estado y de que su señora esposa lo llamara señoría, que ahora que se despidiera de eso, que porque cuando él estaba con intención firme y valedera de hacerlo el mejor señor de las ínsulas del mundo, como él decía, no es la miel, etcétera, que asno eres, asno has de ser y en asno has de parar, cuando se te acabe el curso de la vida. Se diera cuenta que él era una bestia. Entonces en esto Sancho empezó a mirar, se asombró y empezó a mirar a Quijote todo fijo y constantemente, cuando en ese momento se le empezaron a salir lágrimas de los ojos y con voz dolida y enferma le dijo que lo perdonara y que si él era una bestia, que lo único que le faltaba era la cola, que si quería que se la pusiera, que él le serviría como jumento todos los días de su vida, que lo perdonara, que le duela por su mocedad y que le advierta que él sabía poco, pero en todo caso hablaba mucho, pero que eso procedía de enfermedad, que más de malicia. Pero también dice: mas quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda. Entonces aquí Don Quijote, maravillado, le dice que él lo perdona, pero que para la próxima no sea tan amigo de su interés, sino que procure ensanchar su corazón y que se aliente, que no se desanime y que él le iba a cumplir todas las promesas que le tenía hechas, como el de la ínsula, que así se demorara un poquito, que no iba a ser imposible. Cuando terminaron de hablar, se metieron a la alameda. Don Quijote acomodó sus pies en un olmo y Sancho en el de una haya. Y haya es un árbol de tronco grueso. Se dice que Sancho pasó la noche penosamente porque el varapalo lo sentía más con el sereno. Y se dice también que Don Quijote pasó con sus continuas memorias y que con todo esto dieron a los ojos al sueño y que al salir de la alba continuaron su camino buscando a la ribera de un famoso Ebro, donde les sucedió lo que se contará en el próximo capítulo. Y así damos por final al capítulo número 28 de la segunda parte de Don Quijote.